22 de abril 2025, cómo vamos con todo nuestro plano de circuitos, ese plano 2, reajustando ese programa. ¿Por qué? Porque tenemos el 2025, la velocidad de la recreación 4, que es ese programa o ese diseño o esa arquitectura, digamos, como esa estructura generada, y 22, que es todo el plano 2, todo el circuitaje. Si yo me posiciono al día de hoy y veo qué es eso que se programó que circula en mí, pues cómo tiene ese impacto. Bueno, pues hoy tenemos que es día 112 del año. Nosotros en la experiencia, o sea, nosotros en la base 12, nosotros en el RO, cómo nos relacionamos en esa experiencia, tanto en lo individual como miembros de la especie. ¿Qué tal va tu experiencia el día de hoy? Yo en mi caso estoy haciendo la revisión precisamente de todos esos programas que habitan en mí y que forman parte de mi ser, ya sea programas que aprendí durante mi niñez, aprendí en mi entorno y cómo estos interactúan. Entonces es muy interesante que cuando ves los programas y los logras identificar que se activan, puedes decir pausa, ¿qué tal si veo otra opción? ¿Qué tal si me permito verlo de otra perspectiva? Entonces empieza a hacer como esos cambios. Bueno, si no entendiera qué es 112, también lo puedo leer como 211, los circuitos del contexto. ¿Dónde está esa conectividad con mi entorno? ¿Dónde está haciéndose esos enlaces? Y también en esa conectividad, es una conectividad que me genera un cambio de frecuencia, o es una conectividad que me mantiene en la frecuencia actual. Traigo muchos cambios a la vez, o me manejo en una frecuencia a lo mejor bajita, que va con un poco más tiempo de desarrollo, pero que es en un rango en el que yo me puedo mover. Entonces, hacernos conscientes de nuestros límites y alcances, ya sabemos que ese rango donde nos movemos, pues va a ir en función de lo que somos. En sus fases veloces, pues tenemos que es 253, el circuito de la lógica de la mente. Entonces, ¿cómo mi mente se está conectando? Ahora, el decir mi mente es porque me pertenece. Acuérdate que a nosotros nos genera aquí la mentalidad y tenemos otro acceso que es en la mente. La mente va conectada más con nuestra parte del átomo, del alma. Entonces, sí nos pertenece, pero también se va actualizando sobre el campo de la psiquis y la psicología, ¿verdad? Entonces, primero la psicología y luego la psiquis, si lo veo de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo esos niveles más rápidos de actualización están alimentando a la mente, y la mente puede empezar a ejercer sus funciones en la mentalidad y luego ya en este aspecto más concreto? Qué interesante cómo se empieza a abrir esto. Yo no entiendo qué es 253, me puedo ir a leer la 523. La lógica de la antena Wi-Fi. ¿Con qué lógica estoy conectando? Estoy conectando con la lógica del sistema solar, con la lógica de tierra, con la lógica de sol, o con que yo entiendo que es lógica desde mi aspecto de la verdad, no de la realidad. Entonces, también en nuestros aspectos lógicos tenemos diferentes grados. Y esos grados son a los niveles que corresponden. Entonces, y al tiempo en el que estamos habitando, no es la misma percepción. Si tú empiezas a ver un poquito de lo que pasó en el pasado y la perspectiva que se tenía como sociedad en el pasado contra la actual, vas a ver grandes cambios, ¿no? Entonces también ver esa perspectiva desde tierra, cómo ha ido esa evolución, sin que consideres a lo mejor la parte social, sino en general cómo ha ido la evolución de tierra. Entonces también ahí te puedes dar cuenta desde dónde nosotros estamos haciendo este ejercicio como individuo y como miembro de la especie.
pues sí, se va a ver muy interesante este camino. Bueno, pues hoy tenemos que es 22 de abril 2025, para la 5D es el día U, para la 3G es día 112, estamos en la vuelta 7 en el cuadrante contexto, paso contexto del palineal. Hoy terminamos esta vuelta 7. Vamos a ver qué nos entrega, ¿verdad? El ser en la base analógica, o sea, en la base 12, con su conectividad lógica, cómo desarrolla ese diseño. Una vez que este ser lógico accede a esa conexión lógica, ¿cómo va a empezar a desarrollar su diseño? ¿Mantendrá el mismo o lo actualiza? ¿Se reconoce en su totalidad o le cuesta integrar el cono y el cimiento como digital? El cono y el cimiento. El cono es la parte digital, el online, el RI, y el cimiento es la parte analógica, la secuenciación de RO. Ese conocimiento se va a hacer la división, pero es porque en el cono está en la fase digital, la fase veloz, los planos veloces, y el cimiento, que es lo más concreto, lo que vemos más aterrizado, es cómo se ve la experiencia en RO. La función de la antena es conectar con el ambiente y acceder a la conciencia para ajustarse a él. Sin embargo, siempre es la misma conciencia o ésta se expande. Pues al estar reinventando el prototipo, testearlo y tomar conciencia de lo incrementado, se reajusta. Por lo que la conciencia siempre está en el online, y el manejar el online va más de saber cuándo conectar y cuándo permitir que el cimiento se desarrolle. El valor de lo experimentado es el aporte. La experiencia genera el valor. Entonces, aquí hay cosas que hay que sacar. La función de la antena no nada más es que yo me conecte con mi ser individual, también que me conecte con el ambiente, ¿no? O sea, no solo me conecto al doble, sino también me conecto al origen. Y después ajustarme a lo que se necesita de cada uno. No puedo irme solamente por el aspecto de mi átomo y no solamente por el aspecto subatómico, porque los tres generan esta identidad. Por algo estamos en el tercer planeta del sistema solar, entonces los tres se tienen que estar comunicando. Al momento de excluir uno a otro, nos limitamos la experiencia, entonces preferible expandir, pero ya depende de cada quien. En el aspecto de que si es la misma conciencia o si se expande. O sea, si la base se mantiene o se va incrementando. Bueno, pues la gran ventaja que tenemos es que todo el tiempo se va incrementando. O sea, todo el tiempo hay algo más de aporte sobre el que estemos nosotros viviendo nuestro desarrollo. Entonces eso nos da una situación de estabilidad, pero también nos da una situación de curiosidad. ¿Qué fue eso nuevo que se embonó en el entorno? Y en base a eso, ¿cómo yo me voy ajustando a eso nuevo? Entonces, si te imaginas, tu aporte en tu experiencia de vida es uno en comparación con cada uno de los miembros de la especie. Entonces, cada miembro de la especie está haciendo un aporte en su experiencia. Entonces, wow, mi aporte como ser humano, pues depende de mí, pero también depende de lo que el otro vaya generando, porque yo al ser miembro de la especie, también tengo entrada en esa base. Qué interesante que con otros ojos podamos ver cómo nuestros enlaces tienen esa función de expandirnos. Bueno, pues la asumimos o la seguimos negando y seguimos diciendo, no, esto me pasa por distraído, o esto me pasa porque así Diosito lo quiso, o esto me pasa porque la vida lo quiere así. Sí, la vida lo quiere así, pero ¿por qué lo quiere la vida así? ¿Sí? O sea, hay que empezar a ver dónde va el espacio de qué cada cosa. Bueno, otra parte del manejar el online, que dice, va más de saber cuándo conectar y cuándo permitir el cimiento que se desarrolle. O sea, cuándo activo mi cono y cuándo dejo que se desarrolle la experiencia. ¿Qué experiencias son las que voy a permitir que se desarrollen y cuáles simplemente con hacer la conexión con el cono entiendo de qué van? Y entonces realmente el estar trabajando en el cono y el cimiento pues va a ser muy interactivo. Así como nosotros cuando accedemos a la tecnología
los resultados que obtengas del uso de la tecnología van a depender de cómo tú la utilices. Entonces, en una fase veloz, que a lo mejor es el procesamiento que hace esa tecnología, pero en una fase un poquito más de estabilidad, que es la que tú generas, ¿sí? Tú generas con lo que le vas incluyendo esa tecnología. Entonces, digamos que tú eres como esa fase estabilizadora cuando haces la utilización, pero cuando tú estás generando esa tecnología, se cambia el rol, ¿no? Tú entrarías como en la fase digital y la tecnología sería como esa fase de experienciación, porque se está construyendo. Entonces, qué interesante que cada aspecto tenga esas dos fases, una de digital y la otra de estabilidad. Y reconocer esas fases en nosotros, bueno, nos da libertad, nos da un mayor entendimiento. El valor de lo experimentado es el aporte. ¿Por qué el valor de lo experimentado es el aporte? Porque como vivas esa experiencia, a partir de ahí vas a hacer la generación de conciencia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos algo que ya se documentó, que sería esa experiencia, y las funciones que generemos de esa experiencia nos permiten generar valor. De ahí que el entender el error no es solo decir sí me equivoqué, sino entender, bueno, esto se generó un error desde mi perspectiva, porque yo metí este prototipo y la realidad me dijo, no, ya no funcionó, esto no está conectando. Entonces ya hay una documentación, eso no conecta. Ahora investiguemos qué sí conecta o cómo eso puede conectar. ¿Te fijas? Es como yo como antena puedo hacer ese cambio, ¿no? Volvérmelo digital y que eso que era prototipo conecte, o ajustar el prototipo o actualizarlo o empezar desde cero, ¿no? Desde cero, porque sería empezarlo como una novedad. En estos días habíamos empezado a revisar algunos elementos químicos que no tienen mucha información. Entonces, parte de lo que yo me he dado cuenta es que cuando haces esa revisión de a quién se le debe el nombramiento o por qué tiene ese nombre, pues también te da más información, ¿no? Entonces, cuando estábamos revisando ese nombre, pues en esta semana cayó lo de los rayos X, ¿no? De quién generó rayos X. Entonces, la historia de esta persona, que fue el primero en generar una radiografía, era porque estaba estudiando otra cosa. Estaba estudiando los rayos catódicos y estaba viendo cómo estos podían salir de un tubo, porque antes los veían a través de un tubo. Pero dentro de esa fase de experimentación, se dio cuenta que sucedía algo diferente. Y entonces empezó a enlazar o a ver cómo enlazaba eso diferente que estaba observando, ¿no? En esa parte de investigación. Entonces sí es muy interesante que, pues a lo mejor él podría haber dicho, no, pues fue un error y déjalo, vuelvo a intentar y quedarse en ese ciclo. Pero observó lo que pasó. No se quedó con que ya se quedó, que no tenía un resultado que buscaba, sino dijo, pasó algo diferente. Y se fue por esa línea de lo que le llamó la atención de lo diferente que pasó. Y así pudo llegar a lo que fueron los rayos X, ¿no? Entonces, esto a nosotros, si lo aplicamos en nuestra vida, y tú vas y revisas esas situaciones que tú dices, híjole, es que aquí me equivoqué, aquí hay un error, y las tienes como encasilladas, ¿qué tal si te abres a verlas desde otra perspectiva? Eso que yo en algún momento lo clasifiqué como un error, ¿qué puertas abrió en su entorno? ¿Sí? ¿Hacia dónde me llevó el haberlo transitado? ¿O lo dejé ahí estancado, pero de todas maneras me movía hacia otros aspectos? Es muy interesante en el cierre de la vuelta 7 cómo se nos hace esa apertura del valor. Bueno, pues sigamos acompañándonos en estas revisiones. Si quieres contactar, estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Mándame mensajito, nos ponemos de acuerdo y nos vemos el día de mañana. Bye bye.